El Salmo 2 se puede dividir en 4 partes de 3 versos. La primera parte, entre los versos 1 y 3, hay un clamor del salmista por justicia. Hay un carácter jurídico en la pregunta que él hace y un deseo de que la justicia de Dios se establezca rápidamente. En la segunda parte, entre los versos 4 y 6, hay una respuesta de Dios diciendo que va a establecer su justicia a través de un rey. En la tercera parte, de los versos 7 al 9, el rey que Dios dice que va a establecer es coronado. Y es dicho que Él es quien va a traer justicia. La última parte, de los versos 10 al 12, es una advertencia divina. Una advertencia contra los líderes de la tierra, contra las naciones, los seres humanos, para que reconozcan a ese rey como la ejecución de la justicia divina. Además, el Salmo 2 tiene 3 palabras importantes que se repiten con el Salmo 1. El verbo murmurar o agá, que está en el comienzo. El verbo perecer, que es abad. Y finalmente, en la última parte del Salmo está nuevamente el sustantivo ashrei, que significa bienaventurado, feliz o dichoso, tal cual como comienza el Salmo 1. Teniendo en cuenta estas cosas, podemos leer el Salmo 2 de la siguiente manera. La primera parte dice: ¿por qué conspiran las naciones y en vano murmuran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Aquí comienza la segunda parte, dice: el rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. En el verso 7 comienza la tercera parte que dice: yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro, los harás pedazos como a vasijas de barro. Y la última y cuarta parte dice: ustedes, los reyes, sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. El Salmo 1 y 2 están hechos para recordarnos una realidad y probablemente fueron compuestos específicamente para dar inicio al libro de Salmos. Esto porque nos entregan un marco. El Salmo 1 comienza hablando del hombre feliz, del hombre bienaventurado, y el Salmo 2 termina hablando de este hombre bienaventurado. Y esta descripción básicamente es súper bonita porque lo que nos está diciendo es que feliz, bienaventurado es el hombre que se deleita en las palabras de Dios. Al comienzo del Salmo 1 y al final del Salmo 2 dice que además bienaventurados, felices son aquellos que se refugian en el Mesías. De este Salmo sin duda el verso 7 es uno de los más difíciles, que dice: yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Y este texto ha sido estudiado por muchas personas. Es raro y difícil de entender muchas veces, pero hay un contexto histórico que nos da un panorama mucho más fácil para poder interpretarlo. De hecho, si pensamos en el contexto de la realeza egipcia, en el proceso mediante el cual los reyes eran coronados, esta frase, tú me has engendrado, era utilizada para describir la relación que había con los dioses de estos reyes, en este caso los faraones con los dioses, como si fuese una unión real, como si fuese real que los faraones venían directamente de los dioses y habían sido engendrados por ellos. En el contexto mesopotámico, esta frase también aparece
y también se utiliza para describir la relación que había entre los reyes con los dioses. Solo que en el contexto mesopotámico y muy probablemente como aparece en el contexto bíblico, esta frase se utilizaba en sentido figurado. Por lo tanto, la frase "tú eres mi hijo", me ha dicho, "hoy mismo te he engendrado", indica la relación que hay en una especie de alianza entre aquel que recibe la corona y aquel que da la corona. Entonces esto resuelve de una forma muy sencilla el verso 7 del Salmo 2. No implica que este rey que va a ser coronado, que va a traer justicia, literalmente haya sido engendrado, que haya sido generado. A diferencia, sí, en este sentido, él sí fue establecido, fue colocado en aquel momento y por aquel que corona. Y ese rey, que en este salmo aparece como el Mesías, ese Mesías que va a ser coronado, es el que va a traer justicia, la justicia de Dios, y que va a ejecutar la justicia de Dios aquí en la tierra. Y esto es súper importante porque nos muestra que la justicia es del Mesías, la justicia es del Hijo coronado, es del Rey que Dios envía. La justicia, el establecimiento de la justicia, no nos corresponde a nosotros, pero sí le corresponde a ese Mesías, le corresponde a ese Rey, le corresponde al Hijo de Dios. Y la idea de este Hijo de Hombre reinando en la tierra no es una idea que única y exclusivamente la representa el Salmo 2, sino que si nos vamos a Daniel, en el capítulo 7, podemos encontrar una figura similar, y de hecho está mucho más marcada. Si leemos a partir del verso 9, dice: "Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos, y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve, y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos". Y esta es una visión de Dios sentado en su trono ejecutando el juicio, que es una visión similar a lo que aparece en Ezequiel o en Isaías, por ejemplo. Si seguimos leyendo a partir del verso 11, dice: "Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo". Y este verso aquí en adelante es súper importante porque dice: "En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano", o en algunas partes también dice como hijo de hombre, "venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás va a ser destruido". Esta imagen de el Hijo del Hombre que viene a reinar, que viene a establecer el reino de Dios, que aparece en Daniel capítulo 7, no solamente aparece ahí, sino que también aparece en el capítulo 2 de Daniel. Y ese es el reino del Hijo que va a ser establecido, y es un reino que jamás va a pasar. Por eso es que en el final del capítulo 2 hay una imagen en el cual el salmista nos invita, nos convoca y llama a que todas las personas besen al Hijo, que todos reconozcan su reinado, que todos guarden honra al Hijo, porque hace un llamado a reconocer su soberanía, reconocer su importancia, su supremacía, reconocer su reinado, que es un reinado de justicia y de gracia para siempre. Y quizás la parte más bonita del capítulo 2 es el último verso, que dice: "Dichosos los que en Él buscan refugio". Básicamente, refugiarse en el Hijo es buscar en Él la autoridad, el poder y el dominio. Y vaya que en la actualidad es importante que recordemos esto,
Porque mientras las personas buscan autoridad, buscan poder en los distintos contextos, en el trabajo, en la política, incluso en otras cosas, las naciones además buscan autoridad y buscan poder y buscan además ejercer dominio sobre todas las personas. Aquellos que decimos seguir a Jesús, aquellos que decimos seguir al Mesías, aquellos que decimos que nos refugiamos en el Mesías, no tenemos el interés en tener autoridad, en buscar dominio sobre las personas, sobre las cosas, sino que nuestro real interés debe estar en refugiarnos en aquel que reina, en aquel que tiene dominio, en aquel que va a establecer su justicia para siempre, en aquel que viene a ejecutar la justicia de Dios.